tardes. Soy José Manuel Morán, ya me conocen ustedes y estoy muy contento de poder participar en esta sesión, aunque sea a título meramente de presentador, y de dar continuidad a una sesión que iniciamos el día 20 de abril de este mismo año, dentro de un miniciclo que llamamos Ciclo Retos de Cambio Climático y Ambiental en el Mediterráneo, y que pretende, y es así como yo hablé con nuestro coordinador del Grupo Balear y de la coordinadora del Grupo Catalán, pero también con los profesores Carmen Yassat y Joaquín Tintoré, que con estas dos sesiones sentábamos las bases para empezar un ciclo más amplio sobre el Mediterráneo y al mismo tiempo que lo podamos ir convirtiendo poco a poco en un seminario permanente sobre los problemas del Mare Nostrum y los problemas derivados del impacto que está teniendo el cambio climático en sus riberas y especialmente en la ribera sur. Y también que al hilo de este ciclo que empieza muy vinculado a los retos del cambio climático y ambiental, también podamos abundar en otros retos que tiene para todos nosotros, los que vivimos en estas dos orillas de este maravilloso mar, todos los retos que tiene, cómo articular una sostenibilidad que en los términos del Club de Roma no se entiende solo desde construir un mundo ecológicamente perdurable, sino que es un mundo que sea socialmente solidario y un mundo que económicamente sea viable y genere y produzca la riqueza necesaria para la calidad de vida de todos los ribereños. Hoy tenemos la suerte de contar, por supuesto, con María del Carmen Yassat, que va a hacer la moderación de esta parte introductoria, y con de alguna manera, los ponentes: Carlos Manera, que es catedrático de la Universidad de las Islas Baleares, que es consejero del Banco de España, con Raúl Medina, que es catedrático de la Universidad de Cantabria y director del Instituto de Hidráulica de Cantabria, y con don Joaquín Tintoré, que es director del ICTS del CSIC. Evidentemente, a los tres, las conversaciones que he tenido especialmente con Joaquín, que era el que quedó en encargarse más de la coordinación de esta sesión, yo le insistía en que deberíamos de plantear unas vías de esperanza, unas vías de que se están haciendo iniciativas sobre el Mediterráneo que nos dicen que podríamos de alguna manera frenar ese cambio climático que nos aboca a un verdadero desastre humano y para la biodiversidad. Y que deberíamos demostrar esas experiencias porque yo creo que estamos en un momento donde a veces las noticias negativas son demasiadas y nos pueden llevar al pesimismo. Y el Club de Roma no es una organización pesimista, es una organización que confía en las capacidades de las personas para de alguna manera mejorar sus condiciones de vida y mejorar las condiciones de vida del planeta. Y en este sentido, cualquier experiencia que mostremos en positivo nos va a ayudar a mantener viva esta esperanza de que la sostenibilidad es posible. Yo ya me callo decirles que este ciclo, de alguna manera, ahora va a contar con una continuidad en un ciclo que mañana empieza y en el cual va a asistir como una de las copresidentas del Club de Roma para inaugurarlo, que es un ciclo que el club ha organizado con el IEMED y que está buscando fundamentalmente el escuchar las voces de participantes de la Ribera Sur. Yo les invito, está en nuestra página web, les habrá llegado de miles de maneras, pero confío en que con estas dos iniciativas en otoño tengamos que volver a retomar esa idea del seminario permanente sobre el Mediterráneo, que para el capítulo español sería uno de los objetivos de este año. Creemos que el Mare Nostrum es muy, muy importante para la vida de todos nosotros, pero también como ejemplo, porque los conflictos que tenemos y los estamos viviendo estos días en nuestras costas, lo estamos viviendo en la zona de Oriente Medio y especialmente en el caso de Israel y Palestina, son situaciones que debemos analizar con serenidad, pero también con una visión de futuro y con una visión de encontrar soluciones que nos devuelvan a una calidad humana y a una vida humana en este Mare Nostrum. Y yo ya me callo, no tengo nada más que decir. Agradecerles su presencia, agradecerles que sean tan amables con el Grupo Balear y el Grupo Catalán del Club de Roma y que nos ayuden a seguir escuchando voces autorizadas con la sagacidad que tienen todos ustedes de ver el futuro. Eso es lo que nosotros queremos. Trabajar para modelar ese futuro y que ese futuro sea un futuro humano
y no un futuro de desastres y de catástrofes. Y nada más. Muchas gracias. Así que, Mari Carmen, es todo tuyo, querida profesora Yassat. Pues muchas gracias por tus palabras, muchas gracias también por la introducción y realmente por el mensaje ya que has presentado. Realmente nosotros cuando presentamos en la sesión de abril este informe, pues más bien parecía un poco catastrófico porque todas las perspectivas eran negativas, ¿no? Y entonces la oportunidad de dar una respuesta y de actuar que se nos ofrece, que vamos hoy a presentar en esta sesión, pues empalma con tus palabras y también con las propias declaraciones del Club de Roma. Yo creo que una de las cosas que a mí me llamó más la atención y que me animó más a participar en el Club de Roma fue su propia declaración en que dice que la virtud del optimismo que se arraiga en el espíritu humano es un requisito esencial de nuestras épocas y que acaba diciendo que debemos adoptar una actitud de confianza basada en el compromiso y el optimismo personales, buena voluntad y la perseverancia de todos los ciudadanos responsables. Pues bien, hoy en este contexto tenemos la oportunidad de trabajar, de encontrarnos aquí, de aunarnos, el Club de Roma, diríamos, el grupo de catalán, el grupo balear y con el apoyo, diríamos, de toda la parte española, ¿no? Entonces, para mí es un honor el poder empezar trabajando con el Grupo Balear, porque como universitaria siempre he mantenido una estrecha relación con la Universidad de las Islas Baleares, ¿no? Y además, desde nuestro punto de vista, las Islas Baleares las hemos considerado en muchas ocasiones como un puntal del conocimiento en lo que sería la meteorología mediterránea, ¿no? Y la climatología mediterránea. Hoy vamos a tocar otros aspectos más vinculados también con el mar y vamos a tocar ese punto esencial de las Islas Baleares como un referente en cuanto a una isla mediterránea, una isla en la cual se han encontrado también muchas culturas. Es por eso que para mí es un placer pues saludar a los ponentes de esta jornada, bueno, de esta sesión. Y la primera persona que lo hará será el doctor Carles Manera. Bien, comentar que si hay alguna pregunta, esas preguntas se pueden ir formulando a través de la parte que llaman del chat o de las preguntas y respuestas. Después las leeremos y entonces todas las preguntas se dejarán para la parte final. Es decir, no interrumpiremos a ninguno de los tres ponentes para poder tener luego una visión de conjunto que nos ayude luego ya a expresar las dudas y a enriquecernos mutuamente. Es, por tanto, para mí un placer dar la bienvenida a nuestro primer ponente, el doctor Carles Manera. Es doctor en Economía por la Universidad de Barcelona y doctor en Historia por la Universidad de las Islas Baleares, donde actualmente es catedrático de Historia e Instituciones Económicas. Bueno, ha recibido diferentes premios, como el Premio Extraordinario de Licenciatura y de Doctorado, el Premio Cataluña de Economía, el Premio Ciudad de Palma de Investigación. Aparte de sus numerosos producción científica reconocida en los sexenios de investigación, de transferencia del conocimiento, en las numerosas tesis doctorales dirigidas, también ha sido investigador visitante en el European University Institute, en the New School for Social Research en Nueva York, en the London School of Economics. También ha sido profesor visitante en Polonia, en la Universidad de Barcelona, etc. No seguiremos aquí leyendo todo su currículum porque el hecho de que esté aquí hablando ya lo corrobora, ¿no? Entonces, realmente para mí y para todos nosotros es un placer poder escuchar a una persona que se puede considerar un referente también en este conocimiento que aúna la economía y la historia. Pues sin más, tiene la palabra el señor Carles Manera. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todo el mundo. Y lo primero de todo es agradecer al Club de Roma la amable invitación para participar en esta jornada, que me parece de gran interés, y de forma muy particular a mi amigo Quim Tintoré, que ha sido
con el que he trabajado en algunas ocasiones en otros temas y con el que siempre hemos tenido una buena comunicación científica. Bueno, yo les voy a pasar un PowerPoint muy rápido, que espero que el servicio técnico lo tenga en pantalla. Exacto. Es este que tienen aquí. Es un documento que he elaborado ex professo para este panel, para este encuentro, y que se centra sobre el Mediterráneo, sus islas y el frágil ecosistema en el que estamos, ¿no? Esto parte de una primera idea básica, que es el análisis de los 22 países de la cuenca mediterránea. Aquí hemos hecho un trabajo de investigación bastante potente. Tienen ahí en el slide la publicación donde hemos realizado, donde hemos comunicado estos resultados y los 22 países que hemos analizado, ¿no? Los números que ven ahí son muy pequeños, pero básicamente lo que vienen a explicar es la estructura productiva de los países del Mediterráneo. Una estructura que cada vez se terciariza más, se vuelve más escorada al sector servicios. Eso lo pueden ver mejor aquí, donde se ve con claridad pues, la importancia que van adquiriendo los servicios en todo el Mediterráneo, y dentro de ellos, dentro de esos servicios, pues el sector turístico. Aquí hay pérdidas en el sector agrícola y pérdidas en el sector industrial. Por tanto, la primera idea fuerza es que hay un análisis muy potente realizado sobre esos 22 países y descubrimos cómo sus economías van variando desde hace prácticamente 20 o 25 años y se van escorando hacia el sector terciario y hacia el turismo. Esto explica la gráfica que ven aquí, que es el incremento brutal de los turistas en el Mediterráneo desde prácticamente la posguerra hasta fechas muy recientes. Esto es el agregado total de los turistas que acuden a este Mare Nostrum y en todos los países con esa agregación. Todas las estadísticas que ven aquí proceden de fuentes oficiales, tanto el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, como la Organización Mundial del Turismo. Aquí tenemos dos necesidades básicas en este proceso enorme de terciarización. La primera de ellas es la necesidad de pensar en clave de innovación. Esto me parece central para poder tener cambios relevantes en estas economías terciarias del conjunto del Mediterráneo, en el que la función empresarial y, por tanto, el cambio económico tiene que ser digamos, coordinado en una colaboración público-privada. En segundo término, la otra necesidad básica es la urgencia en medir la economía de otra forma, no únicamente con indicadores de carácter crematístico que no miden los impactos ambientales precisamente en estas economías que hemos dicho que son tan escoradas, tan terciarizadas, ¿no? La segunda idea fuerza es que dentro de ese ámbito mediterráneo hemos puesto un foco, una lente más potente sobre las islas del Mediterráneo occidental. Y aquí hemos trabajado con indicadores de Baleares, de Córcega, de Sicilia, de Cerdeña y de Malta. Es decir, estamos hablando, por tanto, con lo que antiguamente correspondía a un consorcio que se llamaba IMEDOC o Islas del Mediterráneo Occidental. Y aquí yo les he tabulado una serie de indicadores que van con distintos elementos o distintas vertientes, ¿no? Me ha interesado mucho exponer que en estas islas insertas en ese mar cada vez más terciarizado, con una orientación más turística y por tanto con impactos ambientales, pues en esas islas vemos cómo existen niveles de instrucción muy distintos entre ellas y tenemos que el caso de las Islas Baleares, que precisamente tiene porcentajes mucho más bajos en algunos aspectos en el campo educativo si se comparan con las otras islas del Mediterráneo occidental. En relación a otro bloque de información que tienen ustedes en pantalla, se refiere aquí a inversiones en infraestructura sanitaria, en producción de residuos sólidos urbanos. Aquí ya tienen ustedes un indicador que no es crematístico, sino que es biofísico, y después la inversión en I+D+I. Pueden ver ustedes claramente cómo también aquí el caso de Baleares es un caso
digámoslo así, preocupante por la baja inversión en I+D que se realiza en estas islas, a pesar de que en términos de Producto Interior Bruto o de PIB per cápita, pues supera el resto de estas islas del Mediterráneo occidental. Y un tercer aspecto que yo quería tocar en esta visión rápida de mi ponencia se refiere a las otras maneras de medir, las otras formas de medir lo que sería la economía convencional. Aquí tenemos una serie de investigaciones que hemos estado desarrollando muy recientemente. La más reciente se ha publicado hace apenas un par de semanas en un journal de impacto, que es precisamente el impacto ecológico del crecimiento económico de las Islas Baleares. Aquí pueden ver ustedes, por ejemplo, algunas gráficas. Tienen aquí la intensidad energética de la economía balear, que como pueden ver tiene un perfil que va a la baja, es decir, podemos identificar aquí algunas mejoras tecnológicas en el ámbito productivo que ayudan a producir mejor cada millón de euros de PIB que se está generando en nuestras islas, pero que indudablemente esto implica también otros problemas, como pueden ser el consumo de energía, que lo ven ustedes en esta tabla en el trazo más grueso, o la producción de residuos sólidos urbanos por habitante. Estos son indicadores, digámoslo así, no diré que nuevos, pero que sí que son, digamos, también heterodoxos en relación a la forma de medir el crecimiento económico. Es decir, crecemos económicamente, pero tenemos este tipo de impacto o de externalidad en nuestro crecimiento económico. Esto focalizado en un laboratorio como es el de Baleares nos parece particularmente interesante. Y aquí tienen el gran indicador por antonomasia, que son las emisiones de CO2 per cápita. Pueden ver que también aquí ha habido desde el año 2004 una reducción. Generalmente las reducciones de estos indicadores biofísicos se correlacionan con una época de crisis económica o de caída del crecimiento del PIB. Entonces, ahí hay una correlación directa y se explica por este menor desarrollo, digamos, de la economía convencional. Lo importante, a nuestro entender, es introducir este panel de indicadores: emisiones, consumo de energía, producción de residuos sólidos urbanos, consumo de agua, dentro de la explicación, dentro del relato económico de nuestro proceso de crecimiento, ¿no? Y aquí tienen la tasa media de crecimiento de todos estos indicadores sumados. Pueden ver cómo precisamente, efectivamente, caen. Si ven la caída de 2008, lo pueden ver cómo cae perfectamente, y luego hay una recuperación, una V, digamos una V de Nike, por decirlo de alguna forma, a partir de 2013, cuando la economía vuelve a remontar. Es decir, hay una correlación directa entre ese crecimiento económico y ese consumo de, digamos, de recursos naturales y producción de residuos, etc. ¿Qué conclusiones podríamos obtener? Pues fíjense, yo básicamente dos grandes conclusiones. La primera, para mí fundamental, es que urgen nuevas métricas para regiones y países del Mediterráneo. Esto, de alguna forma, el antiguo y ya clásico informe del Club de Roma del año 74 ya lo decía, cuando ese primer informe importante de los límites del desarrollo, ya se hablaba de la necesidad de medir la economía de otra forma, ¿no? Seguimos un poco atrasados en este campo y en este terreno. Nuestras investigaciones, que, digamos, aglutinan lo que es la economía convencional, los datos del PIB, el crecimiento económico, etcétera, junto con estas otras variables, pues invitan a pensar en que sería importante que en esos 22 países pues supiéramos las emisiones de CO2, la producción de residuos sólidos urbanos, su consumo de energía, la intensidad energética de la economía y lo que hoy en día, sobre todo la gente que trabaja, y esto Joaquín Tintoré es un experto en temas marinos, pues lo que podría ser la contabilidad del capital natural. Esto sería una primera gran conclusión. Una segunda es que tendremos efectos de mitigación si queremos encarar, como decía el presentador de esta jornada, los retos y los impactos del cambio climático. No nos engañemos, esto nos va a llevar también a problemas de estabilidad macroeconómica. Si necesitamos más recursos, pues tendremos que abordar los temas
de carácter financiero, de carácter fiscal, de carácter de evolución de lo que significarían los principales indicadores al respecto, tendremos que variar un poco nuestra noosfera en este sentido. Y ahí también quiero introducir la figura de los bancos centrales como parte de sus responsabilidades, pues va a ser, como ya está siendo, la preocupación por todo el tema del cambio climático y la necesidad de repensar ese conocimiento, ¿no? Y finalmente, para cerrar esta intervención, decirles que en este conocimiento que estamos generando, permítanme que en esto sea algo chauvinista, me centre en mi universidad, pues la Universidad de las Islas Baleares está dando, yo creo que una imagen muy potente en relación a este tipo de estudios en el campo de oceanografía, en el campo del turismo, en el campo de los registros económicos desde otras perspectivas. Estamos entre las 500 mejores universidades del mundo, según el ranking de Shanghái, lo cual puede sorprenderles porque somos una universidad pequeña, pero producimos mucho y bien conectados con el exterior. Y somos altamente competitivos como les decía, en oceanografía y turismo, porque nos situamos entre las 100 mejores universidades del mundo en estos campos, ¿no? En este sentido, tenemos un capital humano de calidad. Creo que los trabajos que se están realizando en la Universidad de las Islas Baleares lo demuestran. Hay experiencia, tenemos colaboración con entidades, con instituciones públicas como el Consejo Económico y Social, con un informe de prospectiva 2030 que es inédito en las regiones de Europa y, por tanto, y con esto concluyo, tenemos la base de todo, que es la ciencia aplicada a la sociedad. Creo que esto es muy relevante y con esta modesta aportación que recoge años de investigación que estamos desarrollando con mi equipo, pues he pretendido ponerlo a disposición de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias por su interesante y relevante contribución. De momento, y sin hacer ningún comentario, que me encantaría poder ahora entrar ya a debatir, pasamos al siguiente ponente, que es el doctor Raúl Medina. El doctor Raúl Medina es doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Cantabria y catedrático de Ingeniería Hidráulica también en esta universidad desde el año 2001. Desde el año 2011 es el director general del Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria y ha sido director del Grupo de Investigación de Ingeniería Oceanográfica y de Costas en los años 96-2011 y miembro de la Comisión Científica de Doctorado de la Universidad de Cantabria durante 10 años. Bueno, ha publicado más de 200 publicaciones científicas, 40 tesis, ha estado en el 4º puesto en el ranking de autores con mayor factor de impacto en los últimos 5 años en Ocean Engineering. Y aparte de toda esta actividad que podríamos pensar científico-técnica, ya que estamos en una ingeniería, ha desarrollado herramientas y metodologías con una importante transferencia de conocimiento, especialmente en todo aquello que destaca, especialmente en todo aquello vinculado con el sistema de modelado costero. Tiene más de 580 empresas e instituciones que utilizan las herramientas que él y su equipo han desarrollado. Por tanto, no hay duda en este caso de esa transferencia de conocimiento a la sociedad de la que ya ha hablado el doctor Manera y que sabemos que cada vez se valora más y es más necesaria además. Bueno, cabe decir finalmente que ha sido condecorado con el Premio Nacional de Medio Ambiente en 2 ocasiones. Es un premio que no es nada fácil de conseguir y realmente haberlo conseguido 2 veces ya dice muchísimo. Y también recibió en el año 2009 la Medalla al Mérito Profesional del Colegio de Caminos, Canales y Puertos. Por tanto, también es un honor para nosotros contar con su presencia aquí, doctor Medina, y sin más, pues también le cedo la palabra para continuar pues, con esta formación, con este seminario. Muy bien, muchas gracias, Carmen. Quiero agradecer ante todo al Club de Roma la oportunidad de estar aquí con todos ustedes, con todos vosotros, en este interesantísimo debate. Voy a compartir una breve presentación yo también.
Me avisas, Óscar, cuando esté. Sí, yo te aviso. Ya está entrando. Está ya visible. Perfecto. Muy bien, pues yo les voy a trasladar un conjunto de ideas relativas a la costa. Entonces sí me gustaría, en las tres primeras, tanto la importancia como la situación actual como la previsión futura, aquí, José Manuel, la realidad es que es dura y es crítica y es necesario ponerlo de manifiesto. Sí me gustaría en las conclusiones recoger las palabras de José Manuel y lanzar un halo de esperanza, una oportunidad que se nos brinda en el próximo futuro. Vamos a ver, ¿cuál es la situación actual? La situación actual es que la costa tiene una gran importancia social y todos lo sabemos. Grandes números que muchos conocemos es que los municipios costeros, y ahí tenemos una imagen de España por la noche, los municipios costeros recogen el 44% de la población, siendo solamente el 7% del territorio. Si nos centramos en el arco mediterráneo, vemos que la situación todavía es más exagerada. La media es que el 40% de la costa del arco mediterráneo está urbanizada y el 57% de la costa arenosa, es decir, de las playas, está urbanizada. Hay un 16% de la costa que ya no es ni siquiera costa, que es artificial. Y si ven ustedes ahí en el gráfico, lo que está en color morado es la parte que está urbanizada y esa media del 57% llega casi al 80% en zonas de Valencia y en zonas de Murcia. Otro aspecto también conocido es la importancia económica que tiene la costa. Si vamos a los datos del año 2019, depende de la fuente, podemos encontrar que entre el 12 y el 14% del Producto Interior Bruto viene del turismo, que antes nos comentaba Carles, y genera el 13% del empleo. Eso ha caído drásticamente por el tema del COVID y en el año 2020, de acuerdo con Exceltur, en lugar de tener un 12 o un 14% del PIB, ha bajado a un 4,3% y eso nos ha mostrado la debilidad de nuestro sistema económico, la debilidad de nuestro modelo de negocio, donde dependemos muy fuertemente del factor del turismo. Uno pensaría que teniendo esta dependencia económica, teniendo este valor que tenemos en la costa, pues tendríamos nuestro activo bien conservado, bien cuidado. Nada más lejos de la realidad. Si vemos cuál es la situación actual, vemos que, y estos son datos ya de que tienen publicado hace unos años por el Ministerio de Medio Ambiente, que el 51% de las playas del arco mediterráneo requerían de actuación y el 70% de las dunas. Otra vez vuelve a ser patente que en zonas como en Andalucía, en la cuenca del Segura y del Júcar, ese porcentaje es todavía aún mayor. Datos más recientes de la estrategia que está realizando en este momento el MITECO muestran que la situación no ha mejorado. Estos datos son de la provincia de Málaga, tienen abajo a la derecha la percepción que los actores de la costa tienen de los problemas y casi un 90% estima que la situación de la erosión de las playas, en este caso en la costa de Málaga, un 90% digo, la erosión es entre moderada y grave. Y más de un 70% piensa que la costa se está ocupando en exceso, de una manera grave. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que tenemos una falta de resiliencia. Es decir, si la costa actualmente ya tiene un estado malo, quiere decir que es poco resiliente a lo que le puede estar ocurriendo o lo puede ocurrir. Y el ejemplo lo hemos tenido con el huracán Gloria, perdón, con el ciclón Gloria. Esta falta de resiliencia, y tienen ustedes abajo a la derecha la imagen de Javia, la playa de Javia, y en la izquierda tienen la gráfica de esa ola, ese gráfico de oleaje que azotó esa zona del Mediterráneo, las Islas Baleares y sobre todo la zona de Valencia y Alicante. Otra imagen muy espectacular de esa inundación es el delta del Ebro, donde tienen la imagen antes y durante el Gloria. Claro, si vamos a los daños que un temporal como Gloria puede causar, esta es una imagen también de MITECO, del Ministerio de Medio Ambiente, donde ven en los puntos rojos donde el temporal Gloria ha provocado daños. Si vemos la cuantificación de esos daños, también con datos del Ministerio, vemos que las pérdidas económicas de un solo temporal como el Gloria fueron por encima de los 20 millones, casi 25 millones de euros. Y aquí viene otra idea fuerza de la presentación, y es que esos 25 millones de euros supone el 36% del presupuesto de la Dirección General de la Costa y el Mar.
Un presupuesto que en estos momentos es de 66 millones de euros al año. Si lo comparamos con el presupuesto que tienen algunos de los grandes clubs que hay en España, con cerca de 1.000 millones, da una idea de que algo no estamos haciendo bien, que la sociedad no está dedicando los recursos necesarios para aumentar la resiliencia de la costa. Una última idea referente al tema de la inundación, de la situación actual, y es que la inundación, esta imagen que veíamos de Javia, es un efecto combinado. Es un efecto combinado donde esa inundación se provoca porque tengo un nivel del mar, un ascenso del nivel del mar debido al viento y a la presión atmosférica y unas olas. ¿Por qué señalo esta combinación? Porque hay una variable que tienen ahí en ese recuadro que pone CI, que es la cote de inundación, que es lo que nos mide la capacidad de inundación de un temporal. Si evaluamos cuál es la capacidad, cuál es el periodo de retorno de esa cote de inundación, es decir, cada cuántos años podemos pensar que vamos a tener una inundación como la que hemos tenido en el temporal Gloria, pues tenemos ahí que los valores, esos gráficos que ven aquí de color azul-rojo, nos dan que el periodo de retorno de la cota de inundación del temporal Gloria es entre 60 y 80 años. Es decir, que cabría esperar que cada 60 o 80 años tendríamos una cota de inundación similar a la que hemos tenido con el Gloria. ¿Por qué digo esto? Porque esto no es así. Lo que nos están informando, lo que nos han informado ya en el año 2019 del IPCC en su estudio de océano y criosfera es que el nivel del mar, como todos sabemos, está subiendo, pero que se está acelerando y que todos los escenarios prevén un aumento de los eventos extremos de nivel del mar. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si nos fijamos en este último informe del año 2019 y vemos cuál es la subida del nivel del mar esperada para un RCP, es decir, para un escenario de emisiones alto, que es el que lamentablemente estamos teniendo, vemos que para el año 2050 se prevé un aumento del nivel del mar del orden de los 30 centímetros. Si nos vamos al año 2100, de 84 centímetros. No vamos a irnos tan lejos, vamos a quedarnos en el año 2050 y ese aumento del nivel del mar impone un retroceso, es decir, cada vez que el nivel del mar sube, nuestras playas van hacia atrás y aproximadamente van 50 centímetros por cada centímetro de ascenso del nivel del mar. Eso implica que para el año 2050, si tenemos 30 centímetros de ascenso del nivel del mar, nuestras playas van a tener un retroceso de entre 15 y 20 metros para ese año 2050. ¿Por qué destaco esto? Esto lo destaco porque aquí tienen una simulación donde en el dibujo de la izquierda tienen un temporal que hubo en el 2014 con la playa actual. Ese temporal del año 2014 con la playa actual provocó la inundación que ven ustedes en el gráfico de la izquierda. Pero si ese mismo temporal ocurre en el año 2050 con una playa 20 metros retrocedida, la inundación es la que tienen en la figura de la derecha. La inundación ha aumentado por 4 y los daños han aumentado por 6. Bueno, pero alguien podría decir, ya, pero esto ocurre cada 60 o 80 años. Pues aquí es donde lamentablemente otra vez el IPCC nos vuelve a decir que no, que los eventos extremos van a aumentar. Sé que esta figura es difícil de ver, pero voy a resaltar dos elementos. El primer elemento es que si se fijan en el mar Mediterráneo, esas pelotitas de colores que marca ahí son de color morado. Y si vamos a esta gráfica, vemos que el color morado está en el 2040. ¿Qué tenemos que interpretar de aquí, de esta gráfica que nos da el IPCC? Que en el Mediterráneo, los eventos históricos con periodo de retorno 100 años van a ocurrir por término medio cada año en el año 2040. Es decir, que esa inundación, esa cota de inundación que hemos visto para el Gloria, que tenía periodo de retorno entre 60 y 80 años, quiere decir que lo vamos a ver en el año 2040 prácticamente todos los años o varias veces en algún año. Voy acabando, voy a hacer un resumen, unas conclusiones de la parte negativa y me gustaría, como decía al principio, dar un halo de esperanza para esta situación que las tenemos. ¿Qué hemos visto? Que la costa es un atractor de población, de bienes y servicios, y que su estado actual dista mucho de ser el adecuado. Y que a pesar de la relevancia social y económica de la costa, los recursos disponibles para su gestión son insuficientes. El aumento del nivel del mar y los cambios en el resto de las dinámicas nos van a modificar y van a intensificar esos procesos erosivos. Y las pérdidas proyectadas para gran parte de las playas van a ser muy elevados y van a tener consecuencias no solo en el sector turístico, sino también en la población general.
¿Qué podemos hacer? Adaptarnos. Adaptarnos. Es necesario cambiar el modo en el que estamos haciendo, es necesario cambiar nuestro modelo de gestión. Tenemos que pasar a una gestión integrada, una gestión de los servicios ecosistémicos que esté basado, y esto enlaza con lo que nos va a contar Joaquín, basado en la observación, que nos permita analizar científicamente, con rigor, cuál es la evolución del riesgo. Tengo que señalar que hemos dejado pasar un conjunto de oportunidades, y marco aquí algunas de ellas. La Directiva Marco del Agua del año 2000 fue una primera oportunidad que tuvimos para ligar el caudal sólido que baja de los ríos y que casi no está llegando actualmente. Tuvimos una oportunidad de poner un caudal ecológico sólido y no lo hicimos. Cuando vino la Directiva de Inundaciones en el año 2007, ahí tuvimos una segunda oportunidad de incluir la importancia que tiene la costa y las inundaciones costeras y ser atrevidos, diría yo, en la gestión, en el plan de actuaciones previstos para sofocar, para reducir esas inundaciones, pero no lo fuimos. Y ahora estamos teniendo otra oportunidad con la Directiva Marco de la Estrategia Marina, que no la estamos haciendo del todo. Y fundamentalmente lo que no hemos hecho es, no hemos puesto en marcha una ley que existe en España, y es el Protocolo de la Gestión Integrada de las Zonas Costeras del Mediterráneo, que se aprobó como ley en el año 2011. ¿Cuál es la esperanza que quiero lanzar aquí? Pues que todas estas directivas, estas oportunidades que hemos dejado pasar, siguen estando ahí. Todas estas directivas tienen un plazo en el cual tienen que ser revisadas y tenemos la oportunidad de revisar cómo estamos aplicando la Directiva Marco del Agua. Tenemos la oportunidad, que lo estamos haciendo ahora, de ver cómo cambiar la Directiva de Inundaciones, cómo incorporar la inundación costera y sobre todo tenemos que actuar para hacer que la gestión pase a ser una gestión integrada de todos los actores. Porque esto no es un problema del Ministerio de Medio Ambiente, no es un problema de una dirección general o de un solo ministerio, es un problema de todos. Y hasta que no lleguemos a la conclusión de que entre todos somos capaces de resolverlo, no pondremos en marcha la gestión integrada de zonas costeras, que es lo que realmente sería un cambio, una adaptación real a lo que estamos haciendo. Y nada más, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Muy interesante. Muy importante la última parte, toda la parte de adaptación. Bueno, todo era muy importante, pero después yo que decía que el otro día ya habíamos desanimado, pues íbamos hundiéndonos un poquito, más aún con la subida del nivel del mar, pero perfecto, y luego pues comentaremos todo, ¿no? Y perfecto con acabar con estas notas tan importantes, bueno, y urgentes de adaptación. Pues muchísimas gracias de nuevo y pasaríamos ya a la última contribución de la jornada de hoy, del seminario de hoy, que es la que realizará el doctor Joaquín Tintoré. Joaquín Tintoré es doctor en Ciencias Físicas, es profesor de investigaciones del CSIC en el IMEDEA y director de la infraestructura científico-técnica singular SOCIP, el Sistema de Observación y Predicción Costero de las Islas Baleares, que es una infraestructura pública de investigación. Bueno, es la única existente en las Islas Baleares y también es una referente a nivel de todo el ámbito mediterráneo. Ha centrado su investigación en el llamado tiempo oceánico con una perspectiva multidisciplinar y contribuciones en el ámbito de la innovación y la sostenibilidad, estando siempre interesado en la transferencia y la divulgación a la sociedad. También con una larga trayectoria en publicación, más de 200 artículos en revistas de alto impacto, invitado a numerosas conferencias, investigador principal también en numerosos proyectos, ha sido galardonado con el Premio Nacional de Investigación Alejandro Malaspina y es miembro de la Academia Europeae y del Club de Roma, bueno, obviamente como del capítulo español. Actualmente centra su actividad en el estudio de la variabilidad de los océanos, desde los eventos extremos hasta el clima, el papel de los nuevos sistemas de observación, la gestión sostenible de mares y costas y la salud global de los océanos, contribuyendo así a una investigación básica, de excelencia, con impacto y relevancia
en nuestra sociedad a escala local y global, ¿no? Lo que constituye su leitmotiv y que está en línea con las iniciativas de Naciones Unidas. Pues doy la palabra al señor Joaquín Tintoré, que, atención, está utilizando el micrófono del señor José Francisco Conrado, que no se extrañen, es el señor Joaquín Tintoré el que va a hablar. Hola, muchas gracias. ¿Se me oye? Buenas tardes. Sí, se oye. Perfecto, muchas gracias, Óscar. Adelante con la presentación, por favor. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, yo voy a intentar, manteniendo el rigor y toda la seriedad de los dos ponentes anteriores, voy a intentar hacer un discurso equivalente, centrado en el papel de la ciencia, el papel de las nuevas capacidades de observación del océano, pero también con una cierta dosis de optimismo, que es tal y como yo veo realmente el futuro. En oceanografía, déjenme que les diga desde el principio que hay una corriente en la que desde luego yo me siento identificado, que es Ocean Optimism, y esto viene realmente del liderazgo de Cristiana Figueras, que como todos ustedes saben, pues es la responsable de la COP25 en París y que lidera realmente este movimiento, que creo que es muy necesario y muy importante. Bueno, tres ideas principales yo querría transmitir. La primera es que el cambio climático lo tenemos encima, ya lo acabamos de ver, y el océano juega un papel clave. El océano, un planeta, tenemos que ser conscientes de los límites que existen en nuestro planeta y más en islas, como ya se ha comentado. El segundo gran punto que quiero comentar es sobre el Mediterráneo. El Mediterráneo tiene una importancia global a nivel esencial y eso yo creo que también nos da una cierta responsabilidad que intentaré desgranar. Y luego la relevancia de los sistemas de observación del océano, que son elementos clave de respuesta al cambio climático en un marco que necesariamente tiene que ser un marco de sostenibilidad. Nos situamos en el post-COVID, es decir, que estamos ya, en principio, todos vacunados y en una situación en la que estamos reflexionando en cómo abordar la nueva situación post-COVID, y realmente el gran desafío es el que vemos aquí, que es el desafío del cambio climático, y no ya el desafío del cambio climático, sino el desafío de la emergencia climática. Una emergencia climática para la que no existe vacuna, para la que tenemos que actuar de forma decidida y para la que tendremos que actuar todos. No vale solo actuar unos cuantos. El siguiente aspecto que querría comentar es volver a los orígenes del Club de Roma, que para mí siempre fue un referente, y cuando una organización es un referente durante más de 50 años, yo creo que algo quiere decir realmente. Y eso lo comento con toda tranquilidad, en el sentido de que yo citaba el trabajo de límites al crecimiento. Hicimos muchos trabajos, algunos con Raúl Medina aquí en Baleares en relación a capacidad de carga, los límites al crecimiento en islas. Las islas son entornos con territorio limitado, obviamente, y por tanto la capacidad de carga está limitada. Y me parece muy relevante la nueva imagen y las nuevas ideas que está lanzando el Club de Roma con los hubs de impacto, entre los cuales está el de cambio climático a nivel planetario. Y les invito a todos ustedes a mirar realmente las actividades del Club de Roma en la red. El primer punto entonces es el planeta océano. Tenemos un único planeta que conocemos. Esta imagen es una imagen bien conocida del Apolo. El océano es una de las nuevas fronteras del conocimiento que en estos momentos estamos empezando a conocer mejor gracias realmente a los nuevos sistemas de observación. ¿Por qué es importante el océano? Lo voy a pasar muy por encima, pero es obvio por temas de energía, temas de salud humana, turismo, clima, navegación y seguridad marítima, ecosistemas, recursos marinos, zonas costeras. Todo esto requiere una investigación multidisciplinar, una investigación muy sólida que nos permita, en base al conocimiento, gestionar de forma adecuada todo este entorno.
Y el objetivo hoy en día es realmente bueno, pues responder al cambio climático, y responder al cambio climático implica responder al calentamiento global, y el calentamiento global implica realmente responder al calentamiento del océano. El papel del océano en el cambio climático es poco conocido, y con esta imagen, con esta figura, queremos justamente mostrar que el calentamiento global es calentamiento del océano. Aquí tienen ustedes en azul claro la energía acumulada en el sistema climático en el océano superficial, en las capas superficiales del océano, en azul claro, en azul oscuro lo que serían las capas profundas por debajo de 2000 metros de profundidad, lo que es en el hielo, lo que sería en tierra, que sería el marrón, y la atmósfera. Como ven ustedes, el papel esencial, quien está acumulando realmente una parte sustancial del exceso de CO2, es el océano. Y de ahí la necesidad que tenemos de estudiar el océano. Y quiero aprovechar para presentar esta imagen, que es una imagen poco conocida quizás, sobre un océano. Existe solo un océano. Esta es un mapa batimétrico del océano que está centrado, como ven ustedes, en el Polo Sur, y donde cuesta un poco de reconocer, pero en el centro a la izquierda pues se ve África, se ve Europa, etc. Y el mérito de este mapa y de esta proyección es realmente que se ve que solo existe un océano, que está interconectado y que tiene límites. Y eso es esencial pues tenerlo en cuenta y ser capaces de explicarlos. ¿Por qué es importante el océano? No me voy a extender, pero el océano está absorbiendo 1/3 del CO2 atmosférico, está también absorbiendo un 90% del exceso de energía, está proporcionando el 50% del oxígeno, alimentos, etc. Por tanto, los océanos y el océano es sin duda un elemento clave de bienestar para todos nosotros. Pero el océano hemos de ser bien conscientes de que es un sistema realmente muy complejo. Y no me voy a extender, pero un error grave que además decía siempre Einstein es que las cosas tienen que hacerse tan simples como sea posible, pero sin caer en el simplismo. Y eso es esencial en un mundo donde cada vez más estamos todos gobernados por un cierto cortoplacismo y un cierto simplismo en los mensajes inmediatos. Y creo que es esencial buscar un liderazgo que sea capaz de entender esta complejidad y abordar esta complejidad en todas sus dimensiones. Para abordar esta complejidad existe un marco internacional que nos viene dado en estos momentos por Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la iniciativa de la década de los océanos para el desarrollo sostenible, el crecimiento azul. Todo ello marca un entorno a nivel internacional. Y me gusta resaltar la frase de Richard Spinrad de que la economía azul es una economía basada en el conocimiento que mira al mar no realmente para la extracción de bienes, sino para poder obtener datos con los cuales responder a los grandes retos que tiene nuestra sociedad. Esta animación muestra... ¿Puedes animarlo, por favor? Gracias. Esta es una animación sobre las corrientes en el Mediterráneo que muestra la variabilidad de las corrientes en el Mediterráneo. Aquí lo que vemos es el tiempo oceánico, este tiempo que es equivalente al tiempo atmosférico, que está caracterizado por frentes, anticiclones y borrascas, que en el mar existen de la misma manera y que aquí se ven perfectamente cómo hay un giro ciclónico aquí entre el sur de Mallorca y Cerdeña, por ejemplo, un giro ciclónico que gira al contrario de las agujas del reloj, giros anticiclónicos en la zona del Mar de Alborán y de la zona de Cabo de Gata. Este tiempo oceánico es el elemento clave que está en estos momentos gobernando la variabilidad de los océanos y que los nuevos sistemas de observación nos están permitiendo conocer y entender su relevancia. Estos remolinos oceánicos, lo ven ustedes en la imagen de la izquierda, están ubícuos en cualquier sitio de nuestros mares. En el Atlántico, aquí vemos la relevancia de estos remolinos es clave
a nivel del clima, a nivel de la salud del océano, a nivel de la respuesta operacional en el rescate de náufragos o en emergencias marinas o en los temas de acumulación de plásticos. Y en el Mediterráneo, como vemos en la imagen de la derecha, estos remolinos también juegan un papel clave y el Mediterráneo tiene una particularidad muy relevante, que es un océano a escala reducida. Es un océano a escala reducida en el que podemos estudiar con gran precisión y gran detalle procesos que están ocurriendo en la misma forma en el océano global. Existe un liderazgo a nivel mediterráneo, existe un liderazgo a nivel de nuevas tecnologías de observación, como los planeadores submarinos, que son planeadores que van desde la superficie hasta 1000 metros de profundidad y que transmiten los datos en tiempo real hacia los distintos centros de investigación. Estos nuevos sistemas de observación lo que nos han implicado es un cambio de paradigma en la observación de los océanos, un cambio de paradigma que va desde la observación centrada en buques a sistemas multiplataforma y por tanto hoy tenemos la capacidad de comprender lo que está sucediendo en el mar desde la costa hasta el mar abierto gracias a estos sistemas multiplataforma de observación. Este es el esquema que en SOCIB estamos trabajando, un esquema que se centra a la izquierda en sistema multiplataforma de observación y en nuevas capacidades de predicción a la derecha. Y SOCIB, aquí tienen una imagen producida por nuestros colegas de la universidad, de la UIB, como un sistema de observación y predicción que, como decía Carmen, nos permite estudiar desde los episodios extremos hasta el clima y desde lo que sucede cerca de la costa y en las playas hasta el mar abierto. La cadena de valor añadido de los datos de SOCIB y de los nuevos sistemas de observación está aquí mostrada. Los observatorios nos permiten obtener datos que son corregidos, que nos permiten extraer valor y generar aplicaciones que nos ayudan en la toma de decisiones y que luego tienen impacto a nivel de la productividad, a nivel de la protección de la costa, la conservación y la mejora de nuestras capacidades. SOCIB con todas estas capacidades ha ido respondiendo a necesidades de la sociedad y en estos momentos, a través de una estrategia de innovación orientada a misiones, hemos podido y estamos respondiendo a necesidades de 10 sectores de la sociedad que tienen ustedes aquí identificados y tenemos colaboraciones estrechas en el marco de las emergencias marítimas con SASEMAR, con AEMET, con Puertos del Estado, a nivel de puertos, con Ports-IB, con estudios muy recientes sobre la capacidad de carga de barcos recreativos en las Islas Baleares, a nivel de impacto sobre el cambio climático. No me extiendo, pero creo que es importante que SOCIB y estos nuevos sistemas de observación están contribuyendo al sistema mundial de observación del océano y al futuro sistema europeo de observación en Europa que estamos fraguando entre todos. El futuro me parece importante ser conscientes, si vuelvo a la transparencia inicial, de la complejidad. Esto decía Elinor Ostrom, que como ustedes saben es la primera Nobel de Economía que no era economista y que además tuve yo la suerte de conocer en unos seminarios en el año 2007, 2 años después le dieron el Nobel. Y Elinor siempre insistía en la relevancia de la complejidad, de ir más allá de las panaceas, y ella cuestionaba muy seriamente la presunción de los expertos, leo, traduzco, que creen que pueden realizar modelos predictivos simples de sistemas socioecológicos y deducir soluciones universales, panaceas a los problemas de sobreutilización o destrucción de recursos. Las cosas son complicadas, se requiere liderazgo, se requiere mucho trabajo y no hay soluciones milagrosas. Eso venía a decir realmente Elinor Ostrom. Mi última transparencia, el futuro es ahora, el océano es una de las nuevas grandes fronteras del conocimiento y un componente esencial del cambio climático, de la salud del océano y por tanto de la salud humana. Y creo que estamos bien preparados y que tenemos unas buenas capacidades en estos momentos para el punto 2, observar y comprender el océano, que es y tiene que ser una prioridad científica y estratégica, tanto para el día a día, tanto para abordar el día a día, como para asegurar que legamos un planeta razonable para las generaciones futuras. Creo que estamos realmente preparados. El tercer punto y finalmente, los nuevos sistemas de observación del océano constituyen el ecosistema de investigación adecuado
para la excelencia y para la innovación, para avanzar en el conocimiento y para la transferencia, como decía antes Carmen. Y son el pilar científico de una estrategia de respuesta al cambio climático y de crecimiento azul que garantice un océano sano y el bienestar de la salud y la calidad de vida de los ciudadanos en un contexto que necesariamente tiene que ser de sostenibilidad en el sentido del equilibrio entre los elementos económicos, ambientales y sociales. Y creo que realmente también vamos bien. Pero, siempre hay un pero, pienso que necesitamos ser conscientes de 3 puntos. Pienso que tenemos que tomar conciencia sobre la fragilidad del modelo productivo, lo ha dicho Raúl Medina, y creo que es un elemento muy, muy importante, lo ha dicho también Carlas Manera. Y no solo de la fragilidad del modelo productivo, sino también de la complejidad de los retos que tenemos por delante. Es imprescindible actuar ya y es imprescindible que actuando ya mantengamos una sostenibilidad de todas formas a largo plazo. Necesitamos liderazgo, necesitamos confianza y necesitamos colaboración, una participación activa. En inglés hay una palabra que me gusta mucho que es engagement, que no existe igual en castellano. Es más que participación lo que necesitamos, es engagement, es realmente involucrarnos unos y otros en un marco internacional que existe y que nos puede servir de palanca realmente muy interesante. Pienso, en tercer lugar, una cosa que hemos ido reflexionando desde hace tiempo y proponiendo desde hace tiempo. Creo que hace falta, a nivel español y a nivel de las islas también, una oficina de reflexión y de planificación estratégica, probablemente adscrita a presidencia, de la misma manera que existe en Estados Unidos, en Nueva Zelanda o en el Reino Unido, una oficina independiente y fiable que permita guiar y orientar el futuro. En SOCIB investigamos el mar, compartimos futuro, lo hacemos con todos estos actores y nada más, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Joaquín, y ahora ya paso, con vuestro permiso, a dirigirme a tutearos, ¿vale? Si me dais vuestro permiso será también mucho más agradable para continuar y además habiendo tenido el placer de moderar una sesión en la que habéis hablado 3 personas expertas, altamente expertas en los temas de economía, historia de la economía, ingeniería, costas, océano, ¿no? Entonces, ahora daríamos paso a las preguntas y respuestas. Hemos pedido a las personas que estén interesadas en que las propongan por la aplicación, diríamos, que tiene de preguntas y respuestas que hay aquí. De momento todavía no nos consta ninguna. Bueno, si ahora ya tenemos aquí una observación. Y me gustaría también a mí añadir alguna cosa, ¿no? Pero bueno, sobre todo primero, aquí hay una persona que ha hecho una observación que iría dirigida a, iría dirigida a los 3 en realidad, porque está muy vinculada con el problema genérico de la respuesta ante la emergencia que tenemos del cambio climático. Dice, ¿es posible concienciar a los gobernantes sobre la urgencia del cambio climático y la sostenibilidad? Yo creo que quizá, todos estáis en contacto con los gobernantes y no sé quién puede ser la persona que se anime a responder aquí. Yo mismo me lanzo, ¿eh? Pues tú mismo, Raúl, perfecto. Vamos a ver, yo creo que conciencia hay, ¿vale? Y el hecho de haber aprobado hace poco una ley de cambio climático da una clara mención de que existe esa conciencia y que estamos actuando, ¿vale? Lo que pasa es que nos gustaría que fuera en más medida y mucho más rápido, pero yo creo que los políticos sí tienen conciencia de esto. Bien es cierto que, desde mi punto de vista, nos estamos centrando más en la mitigación que en la adaptación, ¿vale? Cabría pensar por qué. O sea, mi opinión personal es que como tenemos a un cicuta, como tenemos a un revisor que nos está mirando cuánto mitigamos, prestamos más atención siempre al que nos da con la vara que al que nos premia. Y estamos dedicando poco a la adaptación. Pero si leemos con atención la nueva ley de cambio climático, hay una apuesta clara por la adaptación y yo entiendo que es lo que vamos a estar haciendo en los próximos años.
Muchas gracias, Raúl. No sé si alguna de las otras dos personas, si Joaquín o Carlas, querrían añadir algo a esta parte de la concienciación de los políticos o del sistema político. Sí, yo sí podría hacer una acotación muy en la línea que ha dicho Raúl. Yo creo que conciencia sí hay. Hoy en día vemos que prácticamente todos los grandes dirigentes mundiales están hablando de cambio climático, de problemas ecológicos, también en España y en ámbito regional. Yo creo que eso existe porque hay pruebas evidentes, que Raúl ha comentado algunas de ellas, de carácter genérico, y me parece que hay concienciación. Aquí el problema está en ver si luego se aplican las políticas adecuadas o las políticas concretas para realizar esas estrategias de mitigación y adaptabilidad, ¿no? El problema va a residir ahí, yo creo, va a residir en ver cómo recursos se pueden adaptar a esos retos, y teniendo conciencia, que lo explicaba yo en una de mis transparencias, que eso va a generar también una distorsión en el cuadro macroeconómico de los países. Entonces eso habrá que tenerlo en cuenta si se quiere aplicar esas políticas que van a representar incremento de recursos, probablemente en algunos momentos incrementos de déficits públicos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero para ser específico, conciencia sí existe, a mi entender. El problema o el reto o el desafío está en cómo aplicar las políticas que mitiguen y que adapten. De acuerdo. Muchas gracias. Mira, aprovechando que estás hablando tú, Carlas, a mí me gustaría hacerte precisamente una pregunta, porque cuando hemos visto los indicadores que has mostrado y que me ha parecido interesantísima tu presentación, pues claro, los indicadores, por ejemplo, estaban en intensidad energética y se evaluaban, diríamos, yo he interpretado, con una visión en negativa a nivel de que, claro, es verdad, estábamos en recesión, el hecho de que el consumo de energía fuese bajo, el hecho de que las emisiones de CO2 per cápita fueran bajos, y es correcto, como tú has dicho, ¿no? Va unido a una recesión. Pero resulta que en el futuro lo que perseguimos o lo que se persigue a nivel internacional, a nivel de Naciones Unidas, es que precisamente el modelo que se ha de adoptar de sociedad va camino también de que precisamente las emisiones de CO2 por cápita bajen y el consumo energético también baje, ¿no? Entonces, este tipo de ¿qué es lo que deberíamos cambiar, supongo? Los indicadores, el concepto de crecimiento, con tu visión tan transdisciplinar, ¿no? Entre economía e historia, ¿cómo nos puedes orientar? Porque es un gran reto. Sí, esto es uno de los grandes desafíos de las ciencias sociales, con extensiones a las ciencias más experimentales, ¿no? Aquí yo lo decía, y el Club de Roma en sus primeros informes que se han invocado aquí, pues subrayaba esta necesidad de nuevas formas de medición. ¿Es importante el crecimiento? Sí que es importante. La cuestión es cómo se crece, a costa de qué, y ¿qué impacto tiene ese crecimiento? Cualquier actividad económica humana tiene impacto sobre el medio ambiente. Esto hay que tenerlo claro. De lo que se trata es de minimizar lo más posible esa externalidad, ese impacto negativo que puede generar el crecimiento económico. ¿Cómo podemos identificar eso? Pues con una métrica distinta, incorporando a los paneles ortodoxos o convencionales del Fondo Monetario, del Banco Mundial, etcétera, etcétera, indicadores que sean biofísicos, que no tengan nada que ver con el PIB o que no tengan nada que ver con la traslación de todo eso en términos crematísticos, en términos de precio. Estamos hablando de activos que tienen valor, que no tienen precio. Es decir, la contaminación que se genera en un territorio, pues eso va a erosionar los valores ecológicos, ambientales de ese territorio, y eso indudablemente los economistas, hay una franja de los economistas que miden eso, pero no sé hasta qué punto eso sería lo correcto desde un punto de vista de
el impacto planetario del crecimiento. Por tanto, yo creo que hay que no desdeñar el PIB como unidad de medición, pero colocar otros indicadores que sean más potentes, más explicativos y que ayuden a matizar ese crecimiento. Usted puede crecer al 4% y crecer fatal, porque está contaminando, genera residuos sólidos urbanos, CO2, etc. Pues tendrá usted que crecer de una forma más razonable, controlando esas emisiones. Por tanto, eso implica un cambio quizás en la transición energética, nueva tecnología que minimice esos impactos, etc. Es un debate muy prolijo, que sintetizarlo en 4 líneas es difícil, pero vamos, dejo esto casi como provocación. Perfecto, tomamos el testigo para una nueva sesión. La idea, si no me equivoco, que precisamente tiene el capítulo español del Club de Roma es seguir, es decir, no acaba aquí, sino que al revés, estamos empezando, estamos iniciando pues este ciclo, ¿no?, de debate sobre el Mediterráneo y por tanto esa observación y este tema tan prolijo realmente quedará abierto para una nueva sesión, ¿no?, dedicada a ella. Pues siguiendo con esto, yo también querría preguntar a Raúl, cuando ha hablado precisamente de que ya hemos hablado de la concienciación, ¿no?, de los políticos, y es verdad, hay una concienciación real. Nosotros en este caso cabe decir que a mí internacionalmente me han dicho que España en este momento está trabajando fuertemente, ¿no?, para intentar llevar a cabo pues, todos los compromisos adquiridos dentro del tema del cambio climático. Pero hay otro obstáculo, ¿no? Y otro obstáculo que supongo que Raúl, habrá vivido y conoce perfectamente, y es la población, ¿no? Decirle a una persona, vivir en la costa es vivir peligrosamente, por tanto piensa que vas a hacer con tu apartamento de primera línea del mar, pues no está muy bien acogido, ¿no? Entonces, querría saber un poco esta necesaria concienciación de la población para poder responder a este problema. ¿Cómo lo habéis vivido las personas que trabajáis el día a día, ¿no? Viendo que es necesario aportar algunas soluciones que quizá a no todos contenten? Hay una pregunta vinculada con esto de Salvador Jiménez, que dice: si se informa y conciencia a los ciudadanos, ¿podría originarse un problema económico al no querer invertir en el terreno inmobiliario en las costas? Por tanto, te lanzo la pregunta, te lanzo aquí todos los ciudadanos, ese más del 40% que viven en regiones costeras. Bueno, vamos a ver, efectivamente sí, yo recuerdo una llamada de una señora que estaba jubilada y que quería invertir y me preguntaba si compraba una casa en línea de playa o no la compraba. Entonces la pobre señora estaba preocupada por el tema del cambio climático y por qué iba a pasar con su piso. Vamos a ver, claro que todo esto tiene consecuencias y de hecho se nos está diciendo que tiene que haber una transición energética, una transición ecológica y una transición justa, porque siempre que hay un cambio hay quien aprovecha el cambio y es una oportunidad y para quien ese cambio supone una crisis. Entonces, igual que en el sector energético hay muchas empresas que se van a ver favorecidas por esa transición a modelos menos contaminantes, hay otras empresas que se van a ver perjudicadas. Y la transición consiste en eso, consiste en hacer que todos vayamos de la mano. Pues con el tema costero y el tema de las inversiones inmobiliarias ocurre lo mismo. Es decir, ha habido una inversión muy fuerte y ahora lo que estamos diciendo es que ese modelo no puede continuar. Ahora lo que estamos diciendo es que la costa no es resiliente. Tenemos que hacer que la costa sea más resiliente. Tenemos que mejorar nuestras playas y en algún sitio habrá que retranquearse. ¿Eso supone un gasto económico? Claro que sí. Lo que hay que hacerlo es con tiempo, con ciencia, con rigor, y haciendo que esa transición sea justa para todos. De acuerdo, muchas gracias. Iría ya por la última porque estoy viendo ya la hora, pero me gustaría
hacer una consulta a Joaquín Tintoré. Realmente excepcional la labor que están llevando a cabo en SOCIP y fundamental, ¿no? Porque estaríamos ante el mar, ese mar tan contaminado que, según he oído decir, es el que tiene la mayor contaminación en plásticos. Y la pregunta que tendría concretamente para Joaquín es de Grace, y la pregunta dice: ¿existe algún país ideal que ya lleve adelante una política medioambiental que destaque por encima de los demás? Y yo querría incluso concretarla más, ¿no? A nivel marítimo, a nivel oceánico, ¿tenemos ya modelos referentes que seguir, aparte ya de la iniciativa que tú misma ya estás liderando de SOCIP y esas propuestas de liderazgo que has hecho? Pues muchas gracias, Carmen, por una pregunta impecable que además me da pie a ligarlo con lo anterior sobre la conciencia de los políticos. Pero empiezo por la pregunta. Sí, sí hay ejemplos. Hay ejemplos de países que lo están haciendo bien, claramente, y son Nueva Zelanda, Islandia, Australia. Australia es líder, por ejemplo, desde hace ya más de 15 y casi 20 años en estos momentos, en todos estos temas, en medir más allá del PIB, como muy bien ha dicho el profesor Manera. Nueva Zelanda lo está haciendo de cine en los últimos años con su presidenta. Islandia en los últimos años también. Son ejemplos muy claros. Y son ejemplos, yendo un poco a la pregunta anterior de si existe suficiente conciencia en los políticos, yo creo que sí existe conciencia, tal como han dicho tanto Carlas Manera como Raúl Medina. Yo diría que no es suficiente aún, ni es suficientemente global. Es decir, uno a uno, a lo mejor sí que existe una conciencia de nuestros políticos, pero como clase política en general que al final toma decisiones, no estoy seguro de que desde la sociedad civil hayamos actuado suficiente para este cambio a nivel general. Porque de lo que estamos hablando, como ha salido recurrentemente, es de un cambio del modelo productivo. Y cambio, como decía Raúl, bueno, pues un cambio implica resistencias al cambio. Habrá resistencias al cambio por parte de unos u otros actores. Y para eso es para lo que necesitamos líderes, necesitamos un liderazgo político muy sólido, como decía recientemente la vicepresidenta del Club de Roma, Sandrine Dixon. Y ese liderazgo es esencial que reconozca la complejidad de la tarea que tenemos por delante. La complejidad, sobre todo, a la hora de poner a los distintos actores conjuntamente, actores que tienen legítimamente intereses contrapuestos, pero que nos hemos de llegar a entender todos para avanzar hacia un cambio de modelo productivo. Y allí es donde yo creo que sí que pues la ciencia, el conocimiento, las nuevas métricas que decíamos, etcétera, sí que son un camino, y hay países, pues como los que citaban, que realmente sí están avanzando en este camino. Por tanto, sí se puede, y yo creo que en el Mediterráneo y en las islas del Mediterráneo, además, tenemos una oportunidad realmente muy buena. Carlas Manera lo decía, tenemos el conocimiento, tenemos aún un territorio, un medio ambiente que está en unas condiciones realmente muy óptimas, y tenemos que ser capaces de avanzar hacia ese nuevo modelo productivo y ese nuevo modelo de liderazgo. Muchas gracias. De acuerdo. Pues me gustaría, perdona, a ver si es muy breve. Bueno, una pregunta muy breve, porque estamos ya pasando de tiempo. Si me permite José Manuel Morán que la haga, que ha hecho una persona aquí, o cierro ya, porque estamos ya en la hora casi, y tengo que darle la palabra. Hay una pregunta de una persona que José Luis Tejedor nos dice: ¿cómo debe evolucionar la acuicultura? ¿Debería complementar la producción pesquera en mayor medida? Creo que sería una pregunta también para ti, Joaquín. Bueno, pues creo que sin duda, realmente la actividad extractiva en el mar pues es la que es. La acuicultura creo que juega un papel clave, y es una actividad que convenientemente regulada pues es conveniente, sin duda. Raúl, también puedes comentar, por favor. Opino como tú, Joaquín. Opino que es casi es una necesidad. Es decir, nos vamos a ver abocados a tener que utilizar la acuicultura para poder tener recurso pesquero.
De acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias. Para mí ha sido un honor moderar esta sesión con los doctores Joaquín Tejedor, Carlos Manera y Raúl Medina. Quiero expresar también mi agradecimiento al señor José Manuel Morán por permitirme y por convidarme a moderar esta sesión. Para mí ha sido todo un honor. Y doy ya la palabra al señor José Francisco Conrado, coordinador del Grupo Balear del capítulo español del Club de Roma. Por favor, tiene usted la palabra. Gracias, María del Carmen. Mi intervención va a ser muy breve porque veo que todos habéis sido un modelo de ajuste al horario, lo cual me ha dejado realmente sorprendido positivamente. Sí quiero decir que, José Manuel Morán, quiero decirte que agradezco que nos hayas hecho partícipes de estar en esta sesión de hoy, a los que estamos en el Club de Roma en Mallorca, y con la presencia del doctor Tintoré y del doctor Manera, que son nuestros, ¿no? Y al mismo tiempo, evidentemente, la intervención interesantísima que ha tenido el doctor Medina, ¿no? Decía que me ha sorprendido cómo cada uno de los ponentes, que con su gran experiencia se han ajustado muy bien al tiempo, ¿no? Se ha estado hablando del cambio climático y efectivamente todos estamos preocupados por esto y creo que se ha puesto, si tuviese que hacer una mínima crítica, poco énfasis en la sostenibilidad del mar, pero creo que esto también puede ser un reto para que en el futuro sigamos debatiendo en este tema, ¿no? Y finalmente agradecer a las personas que nos han seguido desde otras partes del país. Muy buenas noches a todos y felicidades por esta sesión tan magnífica y tan rigurosa que nos habéis dado los ponentes. Buenas noches. Pues buenas noches.